tiempo de análisis, el tiempo de tertulia. A ver, vamos a bajar aquí un poquitín el nivel. Estamos con uno de los tíos que más sabe los Beatles en España, ese grupo de cuatro Kinkis que tocaban y tenían cierto talento. ¿Verdad, Fernando? Me refiero a Fernando Paz. Sí, lo hemos subido además ya. Sí, al Bucarval también, sí, está teniendo su público y aquí en directo se escuchó miles de personas. El pasado sábado a las 9. Hoy lo vamos a poner a las 11. Bueno, y vamos a hacer más además. Vamos a hacer otros episodios de diverso tipo relacionado con otros grupos y con trayectorias vitales de los aquí presentes para relatar nuestra relación con la música, con el mundo así del rock, digamos, un poco. Y bueno, y ya anunciaremos a su debido tiempo cierto evento que va a tener lugar. Yo no me lo pierdo, en el que humildemente, pues, servidor de ustedes va a tener un papel. Vas a tocar. Un asunto musical, a cantar incluso. Igual esta mañana he dicho que yo conocía a Luis María Sánchez, se llama Pedro María Sánchez, que actuó en la película La Gran Familia, luego se hizo Rojete y tal. Y digo esto porque hoy hemos dado la noticia que Zapatero se veía con Javier de Paz. Javier de Paz, que ahora trabaja en Telefónica, es consejero de Telefónica, fue el secretario general de la Juventudes Socialistas. Y yo fui a un debate con él y con Pedro María Sánchez. Yo era el secretario general de las Juventudes de Juntas Españolas. Yo estoy aquí, él acabó en Telefónica. Yo estoy contento de estar aquí, vaya por delante. Mucho mejor aquí que en Telefónica. Sí, lo que pasa es que él se lo ha llevado muerto. Y yo estoy muerto. Yo estoy tieso, no muerto. Eso sí. ¿Sabes? Pero no me quejo. Yo no tengo que decir que tú has trazado este paralelismo con Javier de Paz y tengo que insistir por enésima vez que no tengo nada que ver con él. Eso es. Y que yo no me llamo de Paz. No, es Paz. Soy Paz. Sí, es porque el otro día me ponía un tipo a caldo en The Objective. Sí. Y me ponía de Paz, tío. Aunque no llegó a los límites artísticos de Inda, don Eduardo Inda, que me denominó después de, lanzarse un largo discurso haciéndose el entendido acerca de mi obra, mi obra histórica y tal, y me llamaba Bernardo de Paz, que eso ya sí que es alcanzar altas cotas de lirismo. Bueno, Javier Ruiz me dice que ha confundido a Sabino Fernández Campos con Sabino Arana. Sí. Digo... Javier Ruiz, mi amigo de la tele. El protector de Santa Eulalia. El que era Cuba. El rey del bulo. El rey del bulo, pues el último se ha perdido la serie. Igual tienes ahí un GPS todavía encendido. Bueno, si ustedes quieren. Igual no, tal cual. Si ustedes quieren saber de música, hoy a las 11 en Historia de una Época, aquí en Informa Radio, no se lo pierdan. Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues muy bien. Me estoy riendo porque me estoy acordando de una anécdota con Fernando en su casa. Acércate al micro, que si no. Me estoy acordando de una anécdota con Fernando en su casa que estaba, tiene el salón, está mirando con expectación a ver qué dices, cabrón, ¿no? Pero tiene la casa llena de discos de los Beatles, el salón y tal. De todo. Y le dije, pero ¿y esta mariconada? Y me dice, ¿mariconada? Escucha esto. Y me puso la de Helter Skelter. Sí. Que yo soy de la generación de U2 y había escuchado la de U2, pero nunca me gustó U2 pero no había escuchado a mí sí. Pero no me había escuchado la de los Beatles. Y estuve 2 semanas rayado con la canción porque es buenísima, es un temazo. Pero que inspiró a Charles Manson, por cierto, para el crimen. Bueno, eso lo comentamos en el programa, que el que quiera lo puede escuchar. Paz y Rock. Me encanta estar aquí, Javier. ¿Por qué dices lo de Paz y Rock? Porque el otro día me pasó en un cartel. A ver, háblame a micrófono. Digo que, claro, estaba acojonado. Sí. Claro, digo, ¿cómo los...? Porque acojonado, tío. Paz y Rock no es bueno, no es malo. No, pero que digo que estaba impresionado, perdón por el vocablo, es que he dormido fatal y muy poco. Porque has dicho esto y yo no sabía que tú habías visto lo otro y digo, joder, qué casualidad. Claro, porque un amigo me lo pasó, porque alguna vez hablábamos de tu faceta musical y dice, mira, Paz y Rock y tal, y me gustó. Claro, es que, bueno, ya, yo creo que puedo decirlo ya para no. El 12 de abril, eso es, el 12 de abril tendrá lugar un evento en la antigua sala Moby Dick, que ahora se llama Moby, donde actuarán 3 grupos. Uno será, pues nada menos que el Sherpa, o sea, el mítico de Barón Rojo. Bueno, componente, bajista, cantante, sobre todo el alma realmente del grupo. No, ya ha estado aquí en un programa. Sí. Un programa de Una Hora de Libertad, le teníamos. Es conocido y amigo, un gran tipo. Y que además, bueno, luego se reveló en la época de la pandemia y todas estas cosas, el tío, y con un par. Y también tocará otro grupo, el grupo de un tipo que a lo mejor por el nombre no sé, pero estoy seguro que habéis visto cosas suyas, que se llama Miguel Rix. Es un tío que ha hecho documentales relacionados con la Agenda 2030, tal, no sé qué. Bueno, se dedica al rock. Un tío que lleva muchos años con esto y su grupo. Y humildemente
pues estaremos también un grupo en del que yo formo parte. Somos 3 y Ramiro, Coti, que es el bajista y un poco el más avanzado en estas cuestiones. Y pues eso, humildemente, pues servidor de ustedes. El día 12 de abril en la Sala Movidica. El día 12 de abril a las 7 de la tarde en la Sala Movidica, allí estaremos, vamos a montar una buena de verdad. Pues si estoy aquí, que a lo mejor estoy en Ceuta. Pero yo tienes que estar aquí, ¿qué coño? Bueno, ¿Qué haces tú en Ceuta el 12 de abril? Teniendo el año 364 días más. No, el domingo. Es domingo. Ah, pues entonces estoy. Pues ya está. Bueno, Luis Sánchez Movián, ¿cómo está? Mañana Españoles Olvidados y vamos al tema. Españoles Olvidados, voy a tratar un personaje que el nombre, sí lo conoce más o menos la gente, pero si preguntas a qué se dedicaba, de dónde era, nadie sabría nada. Isabel Zendal Gómez. La gente sabe que hay un hospital que hizo aquí, efectivamente, el Hospital Isabel Zendal, pero se preguntas, ¿dónde nació? No. Ni idea, era gallega, era de Órdenes, La Coruña, de una aldea. ¿Qué hizo? Pues ni estuvo más ni menos con Balmes, ¿no? Que fue con el doctor Balmis, hizo una circunnavegación la viruela. Sí, efectivamente. Fue la como yo ahí, vacunación de la viruela y fue muy interesante. Vacunaron a 500.000 de personas. En una navegación muy complicada. Y ella va a morir en Puebla de Los Ángeles, en el Virreinato de la Nueva España, muy joven, era muy delicada de salud y bueno, pues toda la labor que hizo la hizo que enfermara muy joven y falleciera con 40 años más o menos. Falleció. Entonces mañana voy a contar de dónde venía. Era una mujer muy pobre, y está considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera destacada en una misión internacional. Entonces yo creo que es importante en la historia de España saber que tenemos una compatriota que no solamente se dedicó con el doctor Balmis a vacunar a todo el mundo y exterminar la viruela. Hoy parece ser que ya no existe la viruela en el mundo. Era un problema porque en España mató a muchísima gente la viruela, pero a millones de personas, pero prácticamente hasta antes de ayer. Y bueno, pues se intentó hacer una película con mi paisano Manuel Gutiérrez Aragón, no llegó en términos, se hizo un documental que se llama 22, por los niños que iban, que fueron algunos más, pero no sé, si fuéramos norteamericanos hubiéramos hecho la gran película. Bueno, además en esa película también, según la lectura que uno haga, no sale bien parado ni Balmis ni Zendal, ¿no? Efectivamente. Entonces, si fuéramos un país comme il faut, que dicen los franceses, hubiéramos hecho una película absolutamente magnífica, porque claro, fueron los primeros dos paisanos nuestros que vacunaron, pero es que vacunaron a 500.000 de personas, que iba todo el Virreinato de la Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Chile, luego hace un viaje a Balmis por el otro sitio, por el Pacífico, y vacuna gente en Filipinas, en Macao. Es decir, que hicieron en 2 viajes lo que es la circunnavegación del Cano, la hicieron ellos vacunando gente. Yo creo que es una cosa espectacular. Y bueno, pues en España somos como somos. No, al contrario, en España hacemos una película casi para criticar. Poniendo a parir a los héroes, como es este caso, Isabel Zendal y el doctor Balmis. Entonces mañana escucharán nuestros oyentes la historia real de Isabel Zendal. Pues a las 11. Oye, vamos a ver, 23F, el bulo de los papeles, porque ha sido un bulo, no han dicho nada nuevo que no supiéramos, pero lo curioso, Fernando, empiezo contigo, es la interpretación que hacen los medios de comunicación. El rey salvó esto, el rey... Yo digo, pero vamos a ver, te están diciendo que todo lo contrario, que el rey pagó su golpe a la 1:04 de la madrugada, cuando ya a Tejero le presentan el gobierno, y dice Tejero, yo por aquí no he hecho esto para esto, y sacan las conversaciones que tiene doña Carmen, la mujer de Tejero, con una amiga, donde a mi marido le han engañado, le han llevado aquí al matadero, le han tomado el pelo y tal, que era la verdad. Tal, y dicen... Le pones la evidencia y dice, bueno, esto está más claro que nunca. Está claro que el rey salvó el golpe, pero ¿dónde ha leído usted eso? El rey a la 1:04 de la mañana cambia de opinión porque le dice Sabino, sal ya que esto se ha venido, esto es una puta chapuza. Y los medios de comunicación, esas prensa de calidad, negando la evidencia aún sabiendo cuál es la verdad, coño. Es decir, que, no sé, yo la indignación, no sé por qué me indigno, porque tampoco hay que esperar a nada, pero yo digo, bueno, pues ya han sacado esto, no, al final esto lo ha sacado Sánchez para tenernos entretenidos un par de días. Porque ni siquiera a Felipe González le nombran aquí. Por cierto, 147 papeles, porque a veces nos vamos enterando que los papeles de verdad nunca fueron clasificados porque se destruyeron.
Ya está, no me... porque esto que han sacado es una tomadura de pelo. Es que habría que empezar por ahí. Bueno, lo primero, por responder a la cosa en concreto, vamos a ver, Sabino nunca fue partidario de la operación, eso es verdad, nunca fue partidario, y además Sabino tenía una permanente tensión porque no se llevaba nada bien con el general Armada. O sea, quiero decir que eso, bueno, pues los aspectos personales también ilustran los procesos históricos, pues es importante las filias, las fobias, las aspiraciones de cada cual, la formación, en fin, los propósitos y todas estas cosas. Con respecto a los papeles, bueno, lo primero que hay que decir, es que se tiene que partir uno de risa, es que los papeles se desclasifican 45 años después. Claro. O sea, 45 años después. Quiero decir que esto no es que hayan pasado 3 meses o 10 años, no, 45 años después. Bien. Lo segundo, vamos a ver, los papeles, parece que hay una especie de, no sé cómo decir, pero de adoración totémica. No, es que se han desclasificado los papeles. Los papeles son fundamentales a la hora de escribir la historia, pero ni muchísimo menos es el único modo, el único método, ni la única fuente a la que se recurre. O sea, los papeles exigen primero de una contextualización, porque si no, no se entiende nada. Lo segundo, exige también el participar de otras fuentes, es decir, que se vean reforzados por lo que por otros lados y fuentes y tal conocemos. Y bueno, y eso nos sirve también para explicarlos como es lógico. Tercero, bueno, yo no sé si ya con este proceso de infantilismo en el que estamos, nos lo queremos creer todo, pero evidentemente los papeles que llegan, que están en los archivos, que se conservan, son aquellos que no han sido destruidos, por definición. Me hace mucha gracia porque precisamente hoy tengo una conferencia en el CEU sobre Carrero y tal, y en fin, los que sostienen la versión más oficialista también te dicen que se han desclasificado los papeles de la CIA y, oye, no aparece nada. No, vale. No, hombre, no, de verdad, o sea, me lo estás contando de verdad. Cualquiera que haya investigado los archivos españoles, sin ir más lejos, sin irnos a la CIA, sabe que la documentación oficial que hay no es que esté coja, no, es que le faltan las 2 piernas. O sea, en el archivo del Ministerio de Exteriores, por ejemplo, ni te quiero decir lo que se ha perdido ahí, perdido entre comillas, porque en muchos casos y en tiempos recientes, no en otros regímenes políticos, ha habido personajes concretos de un cierto relieve público, además, que se han dedicado a la destrucción sistemática de papeles. Joder, es que, vamos a ver, la documentación puede ser importante, y lo es siempre, claro, para construir la historia en sentido profesional, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, teniendo en cuenta que muchos estados, y siempre pongo el ejemplo, pero me parece que es muy pertinente, el ejemplo de Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay también unos plazos, como en cualquier otro país, y el Estado tiene la capacidad de prorrogar la desclasificación y tal. Bueno, en el caso, por ejemplo, del vuelo de Rudolf Hess, que estamos en mayo de 1941, hay una gran cantidad de papeles que todavía están sin desclasificar y estamos en el 26, o sea que han pasado 85 años. Sí. ¿Por qué? Pues porque comprometen seriamente a la élite británica, fundamentalmente a la aristocracia británica. Que colaboró. Entonces, hombre, claro, por sus conexiones con la cúpula del Tercer Reich, etcétera. Bueno, están sin desclasificar, esa es la realidad. Y aquí hay un montón de cosas, y todos lo sabemos, que evidentemente han desaparecido. Hay comunicaciones telefónicas, me estoy refiriendo al 23 de febrero, que fueron destruidas. Y hay un sinfín de situaciones de las que no queda constancia alguna, ni fotografía, ni documento, ni nada. Pero sí lo hemos podido reconstruir por los testimonios de las personas presentes. Y cuando uno hace la reconstrucción, teniendo en cuenta todo el contexto, teniendo en cuenta las fuentes primarias, que son los testimonios, teniendo en cuenta la sucesión de hechos, además ya publicados, y los papeles desclasificados, pues lo que tiene que hacer es interpretar eso. Es decir, qué significa un papel en un contexto determinado y la consideración del resto de fuentes que hay. Porque un papel en sí mismo, salvo en casos muy claros y evidentes, pero son relativamente pocos, un papel en sí mismo a lo mejor no te dice gran cosa. O sea, una orden de movilización en Valencia, una orden de salir de la calle, pues te dice que se dio la orden. Usted en su puesto. Claro, pero mira, a estas alturas, el otro día ponía un tuit al respecto de eso, y a estas alturas, sostener la versión oficial y como eje de la misma la no participación del rey en el 23 de febrero, no es que sea un disparate, es que es mentir con toda la boca. Y es mentir con toda la boca porque los que la perpetran, porque no se puede decir de otra manera, saben perfectamente que el rey
era conocedor naturalmente al modo en el que los reyes participan en golpes de Estado, como su abuelo con Primo de Rivera, por ejemplo. Naturalmente, de ese modo y manera, como la participación de la CIA en otras cuestiones, pues claro, ya sabemos que no puso la bomba, si nadie está discutiendo eso. Y el rey no asaltó el Congreso con una pistola. La labor del rey fue otra. Y el rey estaba absolutamente de acuerdo, impulsó y alentó la operación armada, lo que se llamó desde el CSIC la operación de Gol. Sí, Juan Carlos de Borbón, el rey, estaba enterado de eso y lo alentó, sin duda ninguna, en la medida de sus posibilidades y como lo hacen los reyes, repito. Que luego el golpe deriva en la cuestión, que es discutible, de la entrada de Tejero en el Congreso y el rey, como mucha otra gente, cuando escuchó los tiros y tal y cual, pensó que no era eso lo que había que hacer. Bueno, eso es otra cuestión distinta y diferente. Es diferente, pero la solución armada, es decir, la propuesta a partir de un supuesto de un supuesto anticonstitucional máximo, como lo denominaba la jerga del CSIC, que a partir de ahí la actuación del general Armada para proponerse como salida a esa situación, eso estaba bendecido por el rey, no tiene a estas alturas la menor duda. Es tomarnos por imbéciles a todos. Y yo a estas alturas la verdad es que no estoy dispuesto. Y la prensa pues haciendo la jugada de cobertura. Nada más lo de siempre. Es decir, mentir y mentir y mentir y mentir. Porque están mintiendo, es decir, están faltando a la verdad a sabiendas. Y han soltado ya la especie hace un par de días, de que claro, bueno, como la extrema derecha siempre ha querido culpar al rey, oiga, mira, yo ni quiero culpar al rey, vamos a aceptar que en su terminología somos extrema derecha. Muy bien, a mí eso me trae sin cuidado. Pero a mí lo que me interesa es defender la verdad en cualesquiera circunstancias. Y en este caso la verdad es la que es. Flaco favor, por otro lado, se hacen a sí mismos los que establecen una equivalencia entre verdad y extrema derecha. Esa es la realidad de lo que pasó. Óscar, yo creo que Fernando está muy acertado porque no se trata de aquí una postura política, lo que aquí estamos contando es lo que pasó y lo más preocupante es que ellos, los directores de estos panfletos que hoy salen con estas portadas, saben la verdad de lo que pasó. Y lo que es una putada y una vergüenza es que además el mismo día que están en estos papeles con esas portadas infames es el mismo día que ha muerto Antonio Tejera Molina. Entonces, digo que faltan a la verdad incluso el día que muere el que efectivamente secuestró el Congreso, porque gente ahí, pero ¿de quién recibía órdenes? Creo que está más claro que era del rey de quien recibía órdenes. Y eso no hay ninguna duda. Y ahora que quieran dar la vuelta a un asunto, cuando han pasado 45 años, cuando podían decir, mire, es que se hizo por salvar la democracia, o se hizo para parar el modelo autonómico, pensábamos que era la mejor solución. Si eso es distinto, Javier. Si otra cosa es lo que nos pudiera parecer la operación planteada y los fines que perseguía. Que a lo mejor era bueno. Eso es otra historia. Claro, eso es otra historia. El problema que tenemos es que como en la época en la que vivimos nos hemos convertido en una especie de adoradores ritualistas del formalismo democrático, pues entonces nos parece como una cosa inaceptable y tal y cual. Eso es otra cosa, es decir, el análisis de lo que hubiera sido, desde el punto de vista histórico, de lo que hubiera sido aquella operación y lo que nos parezca a nosotros es diferente, eso sí que es opinión. Pero el hecho de la implicación de los que estuvieron metidos ahí, empezando por el rey, sinceramente no tiene nada de ideológico. Bueno, eso es lo que decir, es que hoy se puede entender que con el papanatismo democrático que hay, eso no pueda concebirse ni siquiera como una posibilidad, pero hay que entender el contexto y para mí eso es importante. En los años 80-81 habían sido asesinadas 200 personas, la mayor parte militares, guardias civiles y policías nacionales. Las exigencias separatistas eran brutales. Hoy se pone la transición como un modelo, ¿no? Pero lo cierto es que incluso Juan Carlos Monedero, que no es santo de mi devoción, como se puede entender, tiene razón cuando dice que hay una leyenda rosa de la transición, ¿no? Y eso afecta a este relato. Yo era muy niño cuando sucedió esto, pero todo lo que he ido escuchando y leyendo a continuación, salvo, como dice bien Fernando, esos testimonios de los que lo vivieron en primer lugar, es el mismo. Es decir, para mí tiene sentido que hoy sigan con el mismo relato porque no pueden decir que durante todos estos años han estado mintiendo. Y lo que sucedió aquel día permitió articular varios relatos. El primero es involución,
frente a democracia. Ese era el pulso, claro. Es decir, que se ha narrado durante estos años, cuando es la primera mentira. Permitió también articular ese miedo a la ultraderecha, que eran los que habían estado detrás de todo esto, que yo creo que no se enteraron de nada, porque están fuera del sistema, ¿no? Pero sobre todo, permitió articular otro relato, y es el del rey como mito. El mito del rey nació ahí, es decir, la figura del rey, es decir, que estaba siendo cuestionada también por todo lo que estamos diciendo, todos estos asesinatos que estaban quedando impunes, parecía que el sistema no podía dar respuesta a ellos, es decir, se solventó con este fracaso de golpe, porque a partir de ese momento el rey fue mitificado, es decir, la figura del rey fue adorada entonces. Es el juancarlismo. Claro, entonces hicieron de aquello una oportunidad, entonces pedirle a medios como El Mundo, El Mundo en menor medida, porque acordaros que Pedro J. Ramírez fue el que quiso sacar en un momento dado un debate sobre la monarquía y se coaguló, ¿no? Pero el ABC, que puedes esperar que diga el ABC, que es lo que nos está enseñando, es decir, ellos tienen que seguir secundando ese relato, porque entonces, ¿qué dicen? Que durante todos estos años han mentido. Todos sabemos la verdad, porque está en los testimonios que dice Fernando, está en libros, Jesús Palacio, en sus 2 libros lo explica espléndidamente bien. Es decir, todos sabemos quiénes estaban en el gobierno, tú lo has dicho antes, Felipe González, vicepresidente, Soletura, comunista con Soletura, Ramón Tamames. Voy a leer la lista ahora. Era un gobierno de concentración nacional que, como bien dice Fernando, efectivamente podía ser deseable para la mayor parte del pueblo español, que estaba viendo cómo estaba desangrándose un país que unos años antes no tenía ese problema, ¿no? Pero no pueden desmentir, creo yo, un relato que han articulado durante 30 años. Lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI, pero vamos a ver, uno puede creerse esa mentira los 10 primeros años. Quiero decir, por ignorancia, pero una vez que tú sabes la verdad, lo que es un delito, lo que es, ya ves, que sigas manteniendo la mentira. ¿Pero desde cuándo saben la verdad, Javier? Si se sabe la verdad desde hace años. Pero bueno, que como gran parte de la población, que se haya podido ver un nubilada, joder, lo llevo aquí, y que es la mentira oficial. Pero después de todo lo que se ha sabido, después de todo lo que ha salido, después de la declaración de los protagonistas, no puedes seguir manteniendo esa mentira, porque efectivamente estás esparciendo un bulo, estás creando un mito que no existe. El rey, y yo no sé si coincidís conmigo, porque dice, bueno, pero el rey había renunciado a sus poderes, el rey había renunciado a todo. Bueno, entre comillas, el rey, para ser legítimo, necesitaba, porque era un rey puesto por Franco, que le avalara la izquierda, y por eso nace lo del juancarlismo. Entonces, el rey era el primer interesado, que ni Suárez, que venía del franquismo, ni Nauzadé, que venían todos del franquismo, era Felipe González. De hecho, la transición pivota alrededor de Felipe González, que tenía que haber ganado las elecciones del 79. Si no ganaba las elecciones, si Tejero no hubiese entrado en el Congreso, si hubiese ganado hubiese entrado de otra manera, que a lo mejor, pero como bien ha recordado Fernando en varias ocasiones, el ejército franquista estaba ya domesticado, no había ruido de sable bajo ni. A la gente le gustaría o no, un militar que no le gustaba cogía, dimitía y se iba a su casa. Y ya está, pero no iba miedo de asonadas. Bueno, de hecho, Javier, la naturaleza de los golpes que se pergeñan, que se diseñan en ese momento, son golpes absolutamente minoritarios de círculos muy pequeños, que no encuentran no solamente ningún eco en el ejército, como era la Operación Galaxia. Es que además sus propios compañeros incluso denuncian a los que en fin diseñan esa operación. O sea, es toda una gigantesca mentira y tal. Vamos a ver, no es que el rey no dio el golpe para fundar el juancarlismo. No, el golpe se da para reconducir la situación y da igual. Lo que se hace a partir del 24 de febrero es que, dada una situación que ya está y que es inevitable, lo que se hace es aprovechar y hacer de la necesidad virtud para bautizar a Juan Carlos como el salvador de la democracia. O sea, pero no estaba pensado el golpe para eso, supuesto, eso es una improvisación. Pero con mucho éxito, Fernando. Y tú has comentado, Javier... Sí, pero Óscar, un segundo, es que lo digo por una cosa. Lo digo porque tú ya sabes cómo son estos. O sea, cómo es la gente que hace estas cosas y que sigue lanzando estas insidias y estas historias. Entonces, lo que ha salido en redes últimamente es que una serie de personas, decimos lo que tú acabas de decir aquí, por ejemplo, o sea, que estarías incurso en la acusación, que el golpe lo hizo el rey para legitimarse y para dejar de ser... Claro, si lo hemos dejado, nosotros lo dejamos muy claro, pero ellos satirizan la situación a través de volverla grotesca, imputándonos cosas que nosotros no decimos. O sea, nadie dice, no lo ha dicho Óscar, no lo he dicho yo en multitud de vídeos, de charlas, de tal, no sé qué, jamás, que el rey hizo esto para que fracasara y a través del fracaso aparecer él como héroe. No estamos diciendo eso. El rey alentó la solución armada para dar salida a una
situación que se juzgaba insoportable prácticamente por todo el mundo, y si queréis luego hablamos lo que comentáis de Tarradellas el otro día y tal, una situación prácticamente insoportable, habría que hablar en ese momento cómo estaba el gobierno, de Suárez, de la deriva autonómica, del terrorismo efectivamente y todas estas cosas, ¿vale? Y lo hizo para dar un golpe, un cambio, un golpe de timón que llamó Tarradellas para dar el golpe de timón famoso y tal y cual a la situación. La situación, o sea, la decisión del rey es la de, lógicamente, estar detrás del asunto de Armada y tal. Eso es indiscutible. Nadie está diciendo que el rey deseaba que fracasara para quedar él cojonudamente como el rey que salvó la democracia. No, eso es lo que hizo y fue una solución improvisada de última hora. Pero que lo digo por eso, Óscar, yo ya sé lo que tú has dicho, claro. Pero es que van a decir que tú has dicho, ¿sabes? Pero es que antes de que, perdona Luis, porque tienes que hablar, es decir, tú dabas una clave, Javier, que es el tema de la legitimación, es decir, no solo se trata de secundar un relato que llevan articulando desde hace décadas, sino que también de ahí pende la legitimidad del rey. Y si depende de ahí la legitimidad del rey Juan Carlos, también depende la de su hijo. Es decir, con lo cual, yo creo que esta secundación de ese relato tiene unas miras también de futuro. Es decir, no quieren que se cuestione la figura del rey que tenemos ahora como consecuencia de esa falsedad que todos entendemos que se ha vertido durante estos años. Vamos a ver, Luis, antes de que te hago mi opinión esta mañana en un tuit, ya sabemos que los tuits son lo que son, y yo creo que recogen sentimiento de lo que aquí estamos hablando. Digo, tras la desclasificación del 23F, algunos medios siguen repitiendo el cuento oficial, que el rey paró el golpe. No, el rey cambió de postura cuando Tejero rechazó el gobierno de concentración que se le trasladó. Cambió porque había que amoldarse a las nuevas circunstancias que se estaban dando. Solo cuando vio que el plan no salía, salió de madrugada. No fue en un golpe, recondujo el suyo. Claro. Digo para aclarar, reconduce el suyo, es un desastre, y yo creo que por consejo de Sabino Fernández Campos esto hay que solucionar de alguna manera, porque va a quedar usted como Cagancho en Almagro. ¿Y sabéis lo que pasó 4 días después de que Cagancho estuviera en Almagro? Que quemaron la plaza de toros. Entonces, lo que dijo él, esto hay que reconducirlo. Entonces, ante un fracaso vamos a sacar un hábito. Y mañana, día 24, salimos todos con la musa del felipismo, la musa del socialismo, la musa de la democracia, que era Rosa María Mateo, sujetando a pancarta por la libertad de la Constitución, no sé qué. Y todos los que estaban ahí iban a haber sido ministros. Bien mona que era. Era mona, sí. Ahora está envejecido mal también, pero bueno. Era vecina mía. Vive en la calle Covarrubias. Vale, y la pregunta que os hago, ¿es posible que esto se hubiese, que vicepresidente Felipe González se hubiese hecho sin su consentimiento ni su conocimiento, puesto que Armada se había reunido una semana antes con Mújica en Lérida? A un tío de vicepresidente sin que él lo sepa. Preguntárselo. Pero vamos a ver, eso sería... No, digo, porque de eso no hablan los medios. Eso sería absoluta, igual que los medios tampoco han hecho mención a la lista, la famosa lista de gobernantes que el general Armada tenía. Lo voy a decir porque, claro, el problema que se está planteando aquí es que mucha gente se ha muerto, mucha gente ha perdido la memoria, la gente joven no sabe absolutamente nada de la película, y entonces, claro, hay que refrescar, que yo creo que es lo que estamos haciendo. Hemos hablado mucho de cuál era el gobierno de concentración nacional que había planteado el general Armada, y voy a dar nombres, y con los nombres la gente que se haga su composición del lugar. Presidente del Gobierno, Alfonso Armada. Vicepresidente para Asuntos Políticos, Felipe González. Ministro de Justicia, Gregorio Peces Barba, del PSOE. Ministro de Sanidad, Enrique Mújica, del PSOE. Ministro de Transportes, Javier Solana, del PSOE. Ministro de Trabajo, Jordi Soletura, del Partido Comunista de España y uno de los padres de la Constitución. Ministro de Economía, Ramón Tamames, del Partido Comunista de España. Ministro de Defensa, ojo, Manuel Fraga, de Alianza Popular. Se ha hablado también del Partido Popular. Oiga, el Partido Popular no existía en el año 81. O sea, los medios de comunicación son la madre que los parió. Ministro de Hacienda, Pío Cabanillas, de UCD. Ministro de Obras Públicas, José Luis Álvarez Álvarez, de UCD. Ministro de Educación, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Dios bendito. Ministro de Industria, Agustín Rodríguez Sagún, de la UCD. Ministro de Comercio, el presidente de la COE, que en paz descanse, Carlos Ferrer Salat. Ministro de Información y Turismo, Luis María Ansón, a la sazón director de la agencia EFE. Luego le salió bien la jugada, sí, porque pasó a ser el director del ABC, efectivamente. Ministro de Cultura, Antonio Garrigues Walker. Ministro y vicepresidente para Asuntos Económicos, José María López
Autona, miembro del Opus Dei, Bueno, cierto, y que había sido el ministro de Franco. Efectivamente, ministro con Franco. Ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areiza. Ministro También. para las Autonomías, José Antonio Sáez de Santa María, que luego fue el jefe máximo de la Policía Nacional, de la Policía Armada. Guardia Yo Civil. fui allá que fue la Guardia Civil. ¿Fue de la Guardia Civil? No, con seguridad. Fue de la Guardia sí, Civil. sí, Fue con seguridad. divisionario y fue un que bicho. Me por suena cierto. que, por cierto, fue divisionario de la División Y un Azul. bicho, y un bicho intenso. Sáez de Santa María. Como bastantes de los que estuvieron en Sí. Milán, como Quintana Lagarde. Efectivamente. Y luego, por último, ministro del Interior, otro general del Ejército, Manuel Saavedra Palmeiro. Estos son los personajes que iban en la lista. Entonces, como habéis dicho hace un momento, Ultraderecha, Luis. nadie conocía. Ahí sobre el papel hay mucha Nadie derecha. conocía a Felipe González, no sabía nada. Garrigue el Work no sabía nada. Areiza no sabía. Bueno, pues de esto hoy no Mira, hablan. mira, Fernando. es que me acaban de llamar ahora mismo de BMW, BMW. para nombrarme vicepresidente de BMW España. España. Yo no sabía nada, pero me acaban de nombrar. En una lista. Entonces, Es que claro, nos toman por gilipollas, de verdad. Claro. O sea, nos toman por gilipollas. Sí. Y, claro, tenía una lista de gobierno con vicepresidentes, con tal, y no le habían preguntado al vicepresidente si quería ser vicepresidente. Vale. Hombre, hasta ahí podemos llegar. Joder, y el listado de toda la peña que está, sabiendo que Mújica, número 3 del PSOE a todos los efectos, se reúne en Lérida con el general Armada, con el alcalde de Lérida, con Joan Raventos, van allí, tienen una comida en paz, amor y buena compañía, y le propone lo que le propone, coño. Y Armada le dice que va a ser el próximo tal. El PSOE, porque claro, hay que explicar el contexto, el PSOE tenía que llegar al gobierno. Y el año 79 tiene claro. una frustración enorme porque creen que van a ganar las elecciones, la UCD se está empezando a descomponer en función de una serie de cuestiones y básicamente por la soberbia de Suárez, etcétera y tal, y el PSOE entiende el golpe de Estado como una vía corta de acceso al poder. Esta es la cuestión, y de quitarse a Suárez de en medio, contra el que han montado una moción de censura, y al cual le espera otra moción de censura, que es una cuestión de la que no se habla. Claro. A mediados de febrero había previsto una moción, lo que pasa es que Suárez renuncia y dimite el 21 de enero, pero había previsto una moción de censura contra Adolfo Suárez, auspiciada de nuevo por el PSOE y contando con los grandes, con los varones de UCD, por supuesto, sobre todo con los señoritos demócrata cristianos que tenían su cuartel general en el Palace, pagado por don Carlos Ferrer Salat, que era otro de los ministros que estaba metido en la lista. El de la coño. COE que murió de un... Es que hay que joder, perdonen Viajazo, ustedes, sí. pero es que hay que joderse. O sea, pero esta gente que pretende que nos creamos esto, Sí, sí. ¿de verdad? Sí. O sea, pero si lo sabemos todos, coño, quien más, quien menos, hemos hablado con protagonistas del 23 de febrero, con familiares de protagonistas, hemos leído la documentación, hemos leído unos cuantos libros. Hombre, pues Bueno, no, pero claro, de Cristo. el mérito de esta operación es que hicieron efectivamente de la necesidad de virtud, ¿no? Porque de un fracaso hicieron Claro. una victoria que se prolongaría durante décadas, porque tú lo estabas mencionando, Fernando, Suárez se había convertido en un problema Claro. para el sistema, porque no quería irse. Oye, y no era y atlantista. no estaba pensado que estuviera tanto tiempo, con lo cual, otra vez más, de necesidad de virtud, se lo cargaron a través de esta operación, ¿no? O sea que, de alguna manera... A Suárez, es decir, ¿quién lo torpedea? El rey. Claro, ¿Quién lo echa? claro. Suárez tenía en contra a todo el mundo, a la patronal, que le odiaba, a su propio partido, A todos, que a le todos, odiaban a todos, a todos, y que a estaban todos. conspirando permanentemente contra él, al resto de los partidos y fundamentalmente al PSOE, a la Iglesia, a Washington. O sea, tenía enfrente y al rey, por supuesto, y al rey, porque Suárez era una marioneta, un muñeco de Torcuato, y después de las elecciones del 15 de febrero del 77, la marioneta cobró vida y se emancipó de Torcuato. Claro, Fue el primer paso. claro. Como recibe la legitimidad del refrendo de las urnas, ya no depende de la voluntad del rey, Suárez empieza a ensoberbecerse. Cuando se aprueba la Constitución y el rey a su vez queda relegado a un papel puramente, vaporosamente testimonial, digamos, o de arbitraje, de moderación, según la Constitución ya no tiene el poder de deponer a Adolfo Suárez. Entonces Suárez se cree que es el rey de España de verdad. Y el error de Suárez es creer que el rey, por el hecho de no tener poder ejecutivo político, no tenía tiene poder. ni Y el influencia. rey lo que hace es poner en marcha una maquinaria que le hace, poner en marcha, ser parte de y alentar una maquinaria que tritura a Adolfo Suárez y que lleva a Adolfo Suárez a la dimisión. Ayer todavía, bueno, me puedo equivocar, anteayer a lo mejor, pues ya no sé qué día vivo, salió un reportaje, una entrevista, creo recordar, en La Sexta,
es que estoy fatal. En La Sexta, donde recogían el viejo bulo de que Adolfo Suárez le hicieron dimitir porque 2 militares ya, no uno, ahora ya eran 2, porque ha pasado el tiempo y claro, se han reproducido, le pusieron la pistola encima de la mesa. Eso es mentira, no se da ningún nombre porque no hay. El propio Suárez lo desmintió hasta el último día de su vida. O sea, ¿pero qué están contando? Están construyendo una historia para que encaje con el relato salvífico de la transición que pasa por rebautizar al rey como el rey del 23 de febrero para borrar el pecado original de ser el rey del 18 de julio. Eso que había puesto Crespo. Eso ya está bien, señores de la prensa. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Antonio Tejero Molina escribe un comunicado a Luis Fernández Villamea. Luis Fernández Villamea era el director de la revista Fuerza Nueva, que era de las que más tirada tenía en los años 80, 70 y 80, que era el boletín o la revista de Fuerza Nueva, que además se llamaba Fuerza Nueva, la revista. Luis Fernández Villamea, que sigue vivo y un gran tipo. Querido amigo Villamea, esto lo dice Tejero, no pongo... en esta conferencia que vas a dar, quiero que ponga de relieve que tomamos el Congreso, los guardias civiles, a las órdenes del rey. Esto no ha salido, lo dice Tejero, para que se pusiera un gobierno militar, pero que al ver que se convertía la cosa en una traicionesca borbonada para meter a marxistas en un gobierno del que no se me dijo nada, no lo aceptamos. Por eso lo nuestro fue un contragolpe del que se benefició Leopoldo Calvo Sotelo, que nunca nos dio las gracias. Esto lo dice Tejero a Luis Fernández Villamea, de las pocas veces que Tejero ha hablado sobre este asunto. Aquí está. Y luego, queridos amigos, cuando hace 5 años, Tejero escribía lo siguiente: queridos amigos, este 23 de febrero se cumplen 40 años desde que ocurrieron los hechos, y aún ahí siguen sin y seguirá reservada la documentación oficial de todo lo que ocurrió antes, durante y después del asalto por nosotros del Congreso de los Diputados. ¿Por qué esta tardanza? ¿Qué ocurre solo en este asunto? Sin estos papeles oficiales, los gobiernos tuvieron engañados al 90% de los españoles. Bueno, pues han salido estos papeles y siguen teniendo engañados al 90% de los españoles. Y dice Tejero que creyeron, y aún lo siguen creyendo, que al fracasar el golpe en la Guardia Civil encabezado por mí, se había restablecido la democracia en el rey Juan Carlos, el artífice de ello, y nada más lejos de la realidad. Era el rey y los partidos políticos los que habían organizado un golpe en el que nosotros éramos los malos y ellos los salvadores de la patria. Por ello tienen que tener guardada la parte oficial hasta que se mueran los cabecillas que tuvieron la desvergüenza de manifestarse al día siguiente. Esto lo dijo Tejero también, lo escribió hace 5 años. Te quiero decir que es que me hace mucha gracia lo que estamos viendo en las portadas y no ponen esto. Y los papeles que hemos conocido vienen a sustentar esto que dice Tejero y nos dan la vuelta a la portada. Pero Javier, él te está, en este mismo escrito, él te está dando una clave. Él te dice que la mayor parte del pueblo español está engañado y sigue engañado porque los que tenemos, hay una minoría ciertamente culta que tiene lecturas, que busca la verdad, como decía Fernando, pues tenemos ese conocimiento de unos hechos. Unos en mayor medida, como puede ser tú, Fernando, que eres historiador, otros en menor medida, como yo, que simplemente estoy interesado en ese aspecto, ¿no? Pero la mayor parte del pueblo secunda, es decir, y consiente ese relato porque cree que es el verdadero. Tú le preguntas a cualquier persona de cualquier edad que viviera aquello sobre el rey y te dirá: salvó la democracia aquel día. Es decir, eso te lo voy a decir. Entonces, hay que entender que lo que escriben los periodistas lo hacen para toda esa gente que sigue asumiendo ese relato que ellos contaron. Es decir, tiene un sentido, que haya una coherencia, aun cuando esa coherencia vaya en detrimento de la verdad, que ellos sigan con el relato que iniciaron hace muchos años. Que la verdad, la verdad no importa. La triste conclusión, de verdad, es que la verdad no importa aquí, no juega ningún papel. Es la construcción de un relato político ideológico. Nada más. Y en este caso histórico, porque para esa obtención de la hegemonía cultural gramsciana se necesita una explicación de la historia, claro, que encaje con lo que yo estoy defendiendo. Entonces soy capaz de pegarle una patada en los mismísimos a la historia y frente a toda evidencia, repito, frente a toda evidencia, seguir negando la verdad y afirmar que las cosas fueron de una manera absolutamente contraria a como fueron. Es que nos han contado durante mucho tiempo que fue un golpe involucionista, que era de extrema derecha, que no sé qué, que esto era para implantar una dictadura. No, fue un autogolpe de Estado, no fue otra cosa. Y claro que contó, por descontado que contó, con ese auxilio del rey, con ese conocimiento del rey, a mí dadmelo hecho, y tal, y todas estas cosas. Claro, el rey participó a la manera en la que participan los reyes, pues claro, como Alfonso XIII. ¿Qué dijo Alfonso XIII? A mí dadmelo hecho. Lo mismo, yo no voy a dirigir el golpe, ni yo voy a hacer una locución pública y tal. No, ustedes me dan hecho. Y la situación que devenga de ahí,
naturalmente que yo la sanciono. Claro, porque mi primer deber es mantener la corona, mantener el trono, figuradamente. Claro, y es lo que hizo el rey. El rey cumplió pues con el papel que normalmente cumplen los reyes, que están para eso, para transmitir ese legado a su hijo. Y ya está, y es lo que hizo. Pero no mintamos y no planteemos las cosas de una manera descontextualizada, sacando 3 papeles que además no dicen lo que dicen que dicen. A mí lo que me espanta de todo esto es que joder, nos están dando una versión de la Guerra Civil Española, de la Segunda República, del franquismo, de nuestro siglo XVI, XVII y lo que les echen, de la Edad Media, de Al-Ándalus, del 23 de febrero, de Carrero, que no tiene nada que ver con la realidad y con la verdad histórica. Y del 11M. Bueno, del 11M por descontado. El 11M porque es... Después de este asunto, que lógicamente está en el núcleo fundacional, porque el 23 de febrero es la mentira fundacional del régimen, pero es que es del régimen del 78. El 11M es un régimen en sí mismo, ¿eh? Claro, y es donde estamos. Sí. Por supuesto. Permíteme que vaya, desde aquí, por supuesto, mi mayor de los respetos a Tejero, pero que me ponga en la situación de la persona. Yo, lo sabe el oyente, soy hijo de Guardia Civil, me he movido siempre en ese entorno. Mi padre estuvo 17 años destinado en Vascongadas, conoció bien lo que eran los años de plomo, y yo no tuve infancia porque mi infancia era esperar que mi padre no se lo cargaran. Esa es la realidad. Y entonces hay que ponerse en la posición de Tejero, es decir, que me consta que era un jefe al que quería muchísimo la Guardia Civil, pero no hablo de la cúpula, sino los de abajo, los que sufrían de verdad. Sí. Y mi padre, que suele hablar poco y que ha hablado muy poco sobre este tema, a mí siempre me ha dicho que tenía, más allá del papel que desempeñara Tejero, que puede estar de acuerdo o no, que mi padre en este caso estaba de acuerdo, él decía el mayor de los respetos para un jefe que nos quiere, que quiere de verdad a aquellos guardias civiles a los que están asesinando como pulgas. Y hoy esos asesinos están en el gobierno, que también hay que entender que tiene mucho que ver con lo que sucedió en aquel 23 de febrero. A ver, Luis Sánchez de Movial. Están en el gobierno y están en la calle porque prácticamente todos tienen ya el 3er grado y están durmiendo fuera de la prisión. O sea, mucho cuidado con el tratamiento por la transferencia del régimen de prisiones al gobierno vasco, y ha permitido que efectivamente gente con 300 y 400 años de cárcel hayan cumplido 15 como mucho y estén en la calle en estos momentos, lo cual me parece gravísimo en España. Pero bueno, como no hay reacciones ciudadanas ni reacciones políticas, muchas de las veces pues estamos... Pero lo que es tremendo también es que este señor a Tejero lo tuvieran tantos años en la cárcel sabiendo que no había hecho nada. Cumplió 3 cuartas de su condena. Es que lo traicionaron todos. Un 25%. Incluso Milán, joder, que le llamó y ni siquiera le contestó. Todos le traicionaron, sabía que tenía todas las de perder y aún así siguió. Es decir, bueno, Milán es el que, en gran parte, Milán es el que le engaña. Hombre, claro. O sea, Milán es el que en la reunión que tiene lugar a finales de enero y tal, Milán es el que le induce a Tejero a pensar que va a haber una junta militar que luego trastocará por arte de Kirchner, trastocarán en un gobierno de concentración dirigido por un militar, que no es lo mismo que una junta militar, que es donde creía Tejero que iba a ir. Tejero es el único en esta historia, naturalmente hasta donde él alcanzaba, porque él también tiene una frase en el juicio de campamento donde dice, algún día me enteraré de qué fue aquello del 23 de febrero, ¿no? Pero hasta donde él alcanzaba, que yo creo con el paso de los años, no en el juicio del año 82, sino ya posteriormente, por supuesto que Tejero llegó a una comprensión de todo lo que había pasado, repito, es el único que dijo la verdad. El único que ha dicho la verdad el 23 de febrero de todos los participantes fue Antonio Tejero Molina, entre otras cosas porque no entró en ninguna componenda para fabricar una versión delante del tribunal que le favoreciera y que le permitiera tal. El único Tejero, todos los demás, Armada, Milán y todos los compañeros mártires con ellos, todos los demás, por supuesto, y yo no lo censuro, que conste, porque de cara a la defensa más favorable que pueda obtener uno de un tribunal, pues es lógico que de uno la versión, en fin, que más cada cual que lo juzgue como quiera. A mí no es que me parezca desde el punto de vista ético lo más recomendable, pero lo puedo entender. Pero Tejero no. Efectivamente, las condenas, si uno se fija, son a 30 años para Armada, para Milán y para Tejero. Y el cumplimiento de esas condenas es inversamente proporcional a la responsabilidad de cada cual. O sea, Armada estuvo 7 años, Milán, si no recuerdo mal, 9, y Tejero 15. Esa es la realidad.
pagaron los que menos culpa tenían con una pena mayor que los verdaderos responsables. ¿Por qué? Pues porque Tejero, con esa silueta del tricornio y la pistola en mano recortándose contra el fondo del Congreso, daba perfectamente la imagen del ultraderechista que quiere secuestrar la voluntad popular. Y Tejero, además de ser el único que ha dicho la verdad, afronta la operación, y esto no es un asunto menor, sabiendo que salga bien o salga mal, él va a salir mal parado. Él de allí no es que no vaya a sacar nada, es que va a salir mal parado. Incluso para caso de triunfo, bueno, incluso no, solamente si se daba el caso del triunfo, había un avión esperando a Tejero en el aeródromo de Getafe para llevar a su familia a Chile o a Estados Unidos. Porque Chile, el Chile de Pinochet, y Estados Unidos, los Estados Unidos de Ronald Reagan, se habían comprometido a acoger a Antonio Tejero Molina. Y por cierto, operación que el Vaticano, en fin, no se opuso ni dijo nada en contra, con lo cual lo estaba bendiciendo implícitamente. O sea, Tejero sabía, al emprender lo que emprendió, que él de ahí no iba a sacar absolutamente ninguna tajada. Fue un hombre que se movió por honor y por patriotismo. Cada cual lo podrá juzgar como quiera, no faltaría más. Pero el único que ha dicho la verdad y el único hombre verdaderamente de honor de todos aquellos fue Antonio Tejero Molina. Que se enteró en medio del golpe, en la mitad del golpe, de eso también, porque es cuando Armada fue a decirle, oye, Antonio, déjame que hable con los diputados, y es cuando le informó de que iba esto, y le dijo, bueno, y tú no te preocupes porque tú vas a irte y después de unos años podrás venir sin problema, que es lo que cuentan las crónicas, que él abrió la puerta y lo contó a los suyos. ¿Sabéis lo que quiere hacer con nosotros? Echarnos del país. O sea, es que es tremendo. Pero sabiendo, es tremendo. Óscar, sabiendo que de la no aceptación del gobierno de Armada, sabiendo que al no aceptar que Armada se dirija al Congreso, él está cavando su propia tumba, o sea, él se está enfrentando o teniendo la certeza de que se va a enfrentar a un juicio en el que la condena va a ser dura y tal, y pudiendo, por otro lado, si hubiera permitido a Armada que se dirigiera al Congreso, bueno, pues verse perjudicado, pero en un grado mucho menor, él elige el camino del cumplimiento del deber y él elige el camino del honor. Esa es la realidad. A ver, quiero agradecer a Vicky desde Valencia, que me dice, mil gracias por vuestro programa, muchísimos oyentes nos están escribiendo, a mi amigo José María Martín, de Vox Toledo, esta tarde voy a verles, he dicho que voy a Olial del Rey, donde vive Paje, no, quien tiene un gran chalet ahí, es el cacique de la Mancha Bono, que seguramente no está ahí porque está en República Dominicana. Hoy estoy ahí en Olial del Rey a las 7 presentando el PSOE contra España. Mira, hay una cosa que tampoco se ha escrito mucho sobre ello, que fue la posición de los distintos capitanes generales de las diversas regiones militares. Se ha hablado, obviamente, el de Valencia, Milán del Bosch, sacó a los tanques y tal, pero ¿qué pasó de los demás? Yo puedo contar qué pasó en la segunda región militar, la de Sevilla. Sí. ¿Por qué? Porque yo, meses después, yo el 23F, en fin, no voy a decir que estaba cagado, pero estaba a punto de irme a la mili. Con los antecedentes que yo tenía, que por supuesto la policía seguro que los conocía, y yo estaba más callado que un muerto, claro, os podéis imaginar. Entonces, cuando yo llego al servicio militar, al cabo de los meses de llevar yo por allí, me entero de que ya había habido en determinados regimientos de la segunda región militar ruidos de sables, mucho antes del 23F, pues estaba preparando, porque ¿quién era el capitán general de Sevilla? El general Merry Gordon. Merry Gordon estaba a mí me lo comentó gente de inteligencia militar, que no viene al cuento, y estaba en la pomada, e iba a haber intervenido igual que intervino Milán del Bosch. Pero, casualidades de la vida, el día anterior lo invitan a una cacería, a Merry Gordon, acompañado por el jefe de Estado Mayor, de su Capitanía General, diversos militares de Estado Mayor, patatín patatán, según a mí me refirieron determinadas fuentes. A este Capitán General le gustaba la priva, como a muchos militares, y entonces llegó el día 23F y no estaba como tenía que estar, Y aprovecharon que se estaba recuperando de la moña, para que nos entiendan nuestros oyentes, esa pequeña cúpula que estaba en la Capitanía General de Sevilla, aprovecharon para neutralizarle las posibles cosas que iba a hacer. Entonces, eso lo cuento porque a mí me lo contaron. Efectivamente, solo quería añadir una cosa, un dato, es verdad, fue así, literalmente como cuenta Luis, y el general Merry estaba pues fuera de juego, podemos decir. Claro. Hay que señalar
que se le habían muerto 2 hijos, uno por un accidente de tráfico con 27 años y el otro de un infarto con 22 años. Y entonces es cuando Merry, en fin, decae, por decirlo de alguna manera, y efectivamente se convierte en un bebedor compulsivo, bebedor asiduo, ¿no? O sea que también, lo digo un poco por precisar nada más, porque el relato está de como... Es importante porque hay un drama personal que... Sí, claro. Oye, vamos a ver, es penoso, insisto, ver las portadas, el Rey que paró el golpe, es penoso escuchar la cadena COPE por los Herrera, los Expósito o los... ¿cómo se llama? Jorge Vinces, ¿no? Jorge Bustes. Bustes. Bustos. Pero eso es la COPE. Sí, la COPE. Bueno, yo... pero y lo penoso es que le enseñas las evidencias, le enseñas los documentos y sigue manteniendo sin enmendar, sin profundizar más allá. Lo que ha sacado hoy El País. ¿Cuál sería el objetivo de Pedro Sánchez de desviar la atención? Porque ni siquiera algunos que pensábamos que era para azotar un poquito en el culito a Felipe González tampoco se ha producido, o tampoco... sí, pero se resucita en la medida en la que se resucita. Yo estoy convencido de que tiene un aspecto de venganza contra González. Sí, yo también. Es decir, que se hable de esto y tal y que se meta ahí y salen cosas del PSOE. Pero el PSOE de González, el PSOE bueno que quiere rescatar Feijóo, se ve salpicado por toda esta historia, claro, sí, indudablemente. Hay mucho de vendetta. Sí. Y en cambio el Rey, claro, con esta línea argumental, que en verdad sale muy mal parado de estos papeles, las portadas de los periódicos son portadas intercambiables. Fernando, es que... Editorial único. Han vuelto al editorial único. No hay nadie que discrepe, que quiera profundizar un poquito, que vaya... No sé si es que les han pagado desde Dubái o desde un país del Golfo, les han dicho lo que tienen que decir. A modo de hipótesis no está mal tirada, te lo digo de verdad. No. Luego decían del parte de Radio Nacional. Joder. Vamos a ver, os recuerdo las portadas. Me sale mucha publicidad ahora. Vamos a ver. Digo porque esto es importante. Os digo. El Rey, El País, los archivos secretos del 23F avalan el papel de Juan Carlos I. Sí. El ABC, El Rey paró el golpe, ni Anticae ni me iré de España. Cojones, que todo eso lo dice a la 1:15 de la mañana cuando ya Tejero dice que no. Que es que esto no lo dice a las 6 de la tarde, que lo dice a las 9:15 de la mañana, cuando Tejero dice que no. Sin novedad en el 23F, El Rey paró el golpe, panfleto del mundo. Pero, de verdad que es que me dan ganas de coger la tablet y ya por la ventana. No. Pero no la voy a tirar porque soy yo el que pierdo. La razón, los secretos coronan a don Juan Carlos en el golpe del 23F. Pero, ¿Qué van a decir, Javier? 20 minutos. Los papeles del 23F refuerzan el rol decisivo del Rey. No abandonaré España. Pero, o sea, que le decís que abandone España, pero ya de madrugadas a Tejero. Es decir, tienen las evidencias. Saben que el Rey cambia de opinión a la 1 de la mañana cuando dicen no podemos convencer a Tejero. No, Tejero dice que marxistas en el gobierno no entran. Pues vamos a dar la vuelta a otra. Pero a mí lo que me sorprende es que te sorprende. No. Yo sé que le indigna. Me indigna porque a mí me indigna. Pero te indigna que los medios de comunicación no comuniquen la verdad. Pero es que, tenemos los medios que tenemos. España está como está y está como está en buena medida gracias al papel de los medios de comunicación, entre ellos el ABC, claro, y no es una editorial única en todos los aspectos en los que están transmitiendo los medios de comunicación, en y todos las los mismas aspectos, normas de todo a la hora de tratar la inmigración, pero España está hecho unos zorros y los medios de comunicación lo ocultan y te matizan las cosas. Si eres fino a la hora de leer los editoriales, no sé qué, te das cuenta de que, las cosas están mal, pero no tan mal como para que a la gente le parezca muy anormal lo que está sucediendo. Es decir, a mí no me sorprende nada, porque son los medios de comunicación los que sostienen toda esta gran mentira. Y esta es una más. Esto es como si el 5 de marzo de 1953, muerte de Stalin, el Pravda saca un titular que dice: fallece el hombre que detuvo las purgas. Eso es lo mismo. Es eso. Hombre, el que detuvo las purgas y el que las puso en movimiento. O sea, es lo mismo. Estaba intentando buscar. Estaba yo oyendo a Javier todas las portadas y me parece a mí, como una operación de blanqueamiento de Juan Carlos, cuando a Juan Carlos hace 2 minutos le han puesto a parir con lo de Botswana, la alemana y la madre que lo parió y lo tienen en el exilio.
Te voy a decir lo que está pasando, ahora, José claro, Luis. es que, Parece ser que don Juan Carlos está viendo la luz al final del túnel, a pesar de que tiene una brasileña de 17 años que le masajea. Bueno, 17 hace 5 años, ahora tendrá 23 o 24, que es su enfermera particular. Sí, claro. Y los amigos de él han debido decir, oye, vamos a mejorar la imagen porque ya no merece la pena. Claro. Ya, vamos a eso va por los tiros. Vamos a ayudar, y la asociación que tiene aquí se llama Concorde, que son unos amigos y tal, han debido decir, oye, sacarme todos la misma portada y vamos a mejorar la imagen de este tío porque le queda un telediario. Tiene pinta, con el riego pertinente de toda esta gente y tal. Ahora, los titulares, a ver, yo me pregunto, yo caigo de Ganímedes de repente aquí y digo, titular de esta de la prensa y del otro, parte de Radio Nacional, que, bueno, y el mismo, el editorial único, estupendo. ¿Qué pone? La desclasificación de los papeles avala la... Y entonces yo me planteo, repito, caigo de Ganímedes, no sé nada y veo esto. Y digo, coño, entonces es que el rey estaba metido, es decir, excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, es un titular que niega la responsabilidad del rey. ¿Quién ha imputado la responsabilidad del rey con carácter público, más allá de, en fin, de 4 que andamos por ahí y tal, que estamos aquí, algunos de ellos? ¿Quién? Es decir, los titulares implicitan, coño, que algo había, ¿no? Y ese algo había no ha salido nunca en los titulares de esa prensa, que ha guardado celosamente todos los secretos del 23 de febrero y secretos del 20 de febrero y del 7 de marzo y del 8 de julio y del 9 de septiembre. O sea, porque don Juan Carlos ha estado permanentemente protegido por una prensa que luego ha sido la primera en abrir esos cajones cuando le ha convenido, en sacar documentos y fotografías para acusar con el dedo de fiscal a Juan Carlos después de haberle guardado los secretos 45, 50 años. Esa es la realidad. La prensa es abyecta, pero absolutamente, que nadie tenga la más mínima duda. Todo lo que están contando es mentira. Y de la misma manera que lo que están contando es mentira acerca de esto el 23 de febrero, que lo recordaba Óscar antes, es exactamente igual con todo lo demás. O sea, es todo mentira. Sin la prensa no hubiéramos llegado al grado de deterioro y de generación al que hemos llegado aquí. José Luis García Castellana me dice, Luis del Val en TCTV y en COPE, ¿pensáis que el hombre que para el golpe de Estado pueda morir fuera de España es algo que debería avergonzarnos? Pues Luis del Val, te lo llevas a tu casa, porque el rey no tiene ningún... Igual que se va con los amigos a Sanjenjo, le recoges en tu casa, le recoges en el aeropuerto, en el avión privado que le va a poner no sé qué, y te lo llevas a tu puñetera casa, porque en su casa no lo quieren, punto. No hay ninguna ley que prohíba a este tío venir a España. Pero tío, si alguien le quiere en su casa, que vayan y que le recojan y vamos a ir en mi casa. Ya está, Luis, que se vaya a tu casa. Luis del Val todavía va con la salida puesta. Es que es una vergüenza. Con la salida. Nos avergüenza a todos que muera fuego. Pues llévatelo a tu casa. Si viene a Sanjenjo cuando quiera ver los amigotes. Y se sube. Digo yo, que está bien. Claro, y se sube en el barco. Parece que es culpa nuestra que viva afuera. Coño, también con la familia. La familia. Vamos a ver si nos aclaramos. Que Sofía no quiere verle cerca porque le ha puesto los cuernos desde que nació. Que se follaba el mismo día de boda, se estaba zumbando a otra. Que le dijo a Bárbara Rey, el lunes no vengas aquí con los chavales que va a haber lío. Bueno, chavales no, porque todavía no lo tenía. Me da mentira. Coño, es que ya está bien. Oye, que si el rey está fuera, que se lo lleve a Sevilla a Carlos Herrera, si se lo puede llevar a Sevilla. Sí, señor. Ahí en la mesa de camilla y que hablen, charlen. Digo yo, es que me indica. Vive fuera de España. Oye, voy a ir fuera de España porque hay que me porque le da la gana. Oye, yo sí que le puedo llevar a mi casa a 4 invitados en un cuantito. Oye, estaría bien, ¿eh? Y viene pero con la foto de Tejero. Pero hay mucha gente que piensa que está exiliado. Claro. Es que esa es la cuestión. Es que se ha ido pero la gente lo piensa. Mi mujer, que es muy monárquica y que me estará escuchando, hace no mucho me decía, es que es una vergüenza que el rey esté, pero si no está, es porque no quiere. No, le han expulsado del país, nadie le ha expulsado. Pero lo cierto es que mucha gente lo piensa. Claro. Pero igual si que viene a regatear cuando le da la gana y a comer marisco a Sanjenjo.
con su amigo el patrón. Claro, por eso digo que es una vergüenza que muera fuera de España porque venga hoy. Lo han echado el sanchismo. Es verdad que es una vergüenza que muera fuera de España. Efectivamente que es una vergüenza. Vergüenza que ha labrado él durante largas décadas. Claro, porque mira, está fuera de España, se lo acabas de decir perfectamente, Javier. El que quiere que se lo lleve a su casa. Y ya está. Porque el problema es que en la de él no le quiere nadie. Ni Sofía, ni Felipe, es que no le quiere nadie. Esa es la cuestión, joder. Y ya está. Me parece que no sé quién es, que es su nieto, ¿no? Sí, el de pegó el tiro en el pie. Aquí todos los huevones dan sentido estos pies. Es decir, señores, se acabó. Que Juan Carlos puede venir cuando quiera, que al que le guste le puede ir a recoger. O a lo mejor se lo mandan a usted empaquetado. Ya está. Al Carlos se lo lleva a Sevilla. O Luis del Valle lo mete en su casa. Ya está, pero no lo lleve usted a su casa porque usted no puede decirle que doña Sofía, que yo la entiendo, que le tiene un odio irreconciliable, un odio o tal, porque se lo vaya a meter en casa, porque esto es un tema doméstico. Sí. No es que no hay una ley que iba a venir, por cierto, él se largó, y además eligió un país donde no es católico encima, no se trata, digo, que no puede escuchar misa, no sé si hay algún capellán. Bueno, capellán de cabecera, creo que le preocupe mucho. Se lo habrá mandado León XIV el capellán, que vaya donde sea. Es decir, que es que, bueno, seguimos viendo, yo estoy indignado con estas mentiras y esta farsa de que vamos a escuchar las próximas 48 horas, con lo que se está diciendo en radio, en televisión y pues sobre todo con este editorial unificado de todo, que no sé lo que buscan ahora mismo. Estoy seguro que los amigos del rey en España pues han debido financiar que sepan esto, menos mal que hay otro que ya está en el limbo, otro columnista y que no podrá dar odas a esto. Yo creo que me habéis entendido algunos, no lo explico luego, porque yo en el limbo no creo que esté ninguno, pues ya dijo algún papa que el limbo no existía. No existía, ya, bueno. En el purgatorio a lo mejor, sí. Bueno, pues igual en el purgatorio, purgando, en el limbo. Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto. Está claro que los políticos sabían que iban a estar en ese Consejo de Ministros y el que no sabía nada es Blas Piñar, que todo esto le pilla con el pie cambiado. Pues todas las organizaciones, digamos, que se podían de algún modo identificar en mayor o menor medida con el régimen de Franco o con los principios del 18 de julio y tal, desconocían absolutamente todo esto. La única persona de esa significación que está incluida en este asunto es García Carrés, un antiguo sindicalista del Vertical, que es por amistad personal con Tejero. Pero no tiene ninguna significación en ninguna organización ni ningún puesto de responsabilidad ni nada. Claro, el sindicato, por eso digo, sí. O sea, no tiene nada, no tiene ninguna relación política ni es un personaje de ningún relieve político desde hacía mucho tiempo. No hay nada, no hay ninguna conexión con ningún... Es más, intentaban evitar precisamente que se produjese una movilización de ese sector político, porque lo único que podía hacer era entorpecer una operación que tenía que ser sobre todo limpia desde ese punto de vista, del punto de vista de la ejecución. Es verdad que cuando Tejero entra y se producen los tiros, se produce una sensación, digamos, de malestar, lo graba la tele, se oye por la radio, todas estas cosas y tal. Entonces la gente recuerda que al principio muchas de las cosas, y eso es normal, de los de los rumores que se expandieron, era que ETA había secuestrado el Congreso, eso se llegó a decir y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues los disparos avalaban, en fin, que allí había habido un acto violento y no sé qué, y eso sí que fue una de las primeras cosas que empezó, digamos, a echar abajo la operación, porque no tenía que haber sido así, tenía que haber sido algo puramente nominal de ocupación del Congreso y tal, por unos guardias civiles, y a partir de ahí, pues para bloquear esa situación, Armada ofrecerse como el que solucionaba aquello. Porque claro, Armada no podía hacerlo motu propio, Armada tenía que hacerlo llamado por alguna autoridad superior. ¿Quién era la autoridad superior del segundo jefe de Estado Mayor? Coño, el rey, no había otra, y por eso Armada pierde unas horas preciosas esperando a que el rey le llame. El rey no le llama porque Sabino le dice a Juan Carlos quería, pero Sabino le dice: Majestad, señor, ni se os ocurra llamar a Armada. O sea, él que vaya. Y de hecho Sabino le dice varias veces a Armada, le dice: bueno, tú ve al Congreso, pero ve y habla en tu nombre. Porque de lo que se trataba es que luego el rey sancionara esa operación, no que hablara en el nombre del rey. Entro aquí en el nombre del rey a ofrecer un gobierno de concentración. Coño, que no se hacen así las cosas. Oye, de hecho el rey quería que Armada fuera a Zarzuela y fue el propio Sabino Fernández Campos y le dijo no, porque aparte de llevarse mal, temía que Armada neutralizara su papel y su influencia de cara a esa operación. Y eso es una de las partes también, efectivamente, Óscar, una de las partes que también arruina la operación, porque cuando se va a movilizar la división acorazada de Brunete, el general jefe, Juste, llama a la Zarzuela, habla con Sabino y le dice: Sabino, ¿está ahí Armada?
Y Sabino le dice aquella frase que no fue exactamente así, pero bueno, da igual, pasó a la historia como ni está ni se le espera. Y entonces el general Juste dice, eso cambia las cosas. Pues dice, claro, la implicación del rey no es la que creíamos. No. Y entonces es cuando se produce la operación esa de entrada de las fuerzas militares en Radio Televisión Española y se retiran. Porque claro, ya no es el rey que está ordenando que se produzca esto. No, estamos a la espera de a ver cómo sale esto y en función de eso nos pronunciamos. Y Juste, que era un hombre, en fin, en estos temas, no muy echado para adelante, digamos, pero estaba deseando, pero que no quería dar el paso él, y mucho menos el primero o el segundo, sino esperar a ver qué pasaba justo, y dice, esto cambia las cosas, y entonces pasa a esperar a ver qué sucede. ¿Quién para esto? Sabino Fernández Campos, tú has hablado con él, le has llegado a conocer en persona, y él no tenía muy buena relación con Juan Carlos. Sabino ve que esto va a fracasar, el golpe de Zarzuela, y da un giro a los acontecimientos. Sabino lo que cree, como Torcuato, como mucha gente, es decir, que son, o Armada, el propio Armada, son ante todo y sobre todo monárquicos. Y la monarquía está por encima de España. E incluso te diría más. Eso es lo que... E incluso te diría más. Recientemente una persona muy significada me relata una cosa que pasó en el juicio de Campamento. Estando ya encerrados, se dirigen al general Armada, Tejero se dirige al general Armada, después de verle rezando, y le dice, general, ¿por qué no dice la verdad? Tejero a Armada le pregunta esto. Cuando le Armada dice, estaba... dice, usted que cree en Dios, Tejero evidentemente también, pero dice, usted que cree en Dios, usted que es hombre de fe, ¿por qué no dice la verdad? Y Armada le contesta, porque creo en Dios, pero creo más en la monarquía. Son palabras de Armada, según el testimonio que tenemos. Quiero decir, es que a mucha gente, pues en fin, nos resulta muy difícil entender que se pueda primar una institución sobre incluso la patria. Bueno, señores, pues es así. Era así para Torcuato y sobre todo era así para Armada. Y era así, probablemente también, no lo sé, para Sabino. Entonces Sabino lo que hace es aislar a la monarquía de toda esa historia. Sabino lo que hace es blindarla y decirle al rey, Juan Carlos, dice, señor, tenéis que estar completamente al margen. Y cuando esto triunfe, como va a contar con el apoyo de todos los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación que han estado impulsando y auspiciando toda esta atmósfera de golpe de Estado y tal y cual, desde el país, sí, el país, el primero, y no hay más que ver ahora lo que está haciendo, desde el país hasta el Alcázar, todos estaban por unas razones o por otras, todos. Había gente muy significada que estaba en el secreto, como Emilio Romero, por ejemplo, y había gente que lo había inspirado desde el principio, como Luis María Ansón, que no es casualidad que aparezca en esa lista, y que el propio Ansón lo ha contado hace 2 años, es que lo ha contado Ansón hace 2 años, públicamente. Y hay un vídeo ahí en televisión, no sé si fue en Televisión Española, Antena 3, bueno, en alguno de estos paniaguados, da igual. Y tal. Coño, que está ahí, que es que lo ha contado. Y tal. Entonces, claro, contando con la complicidad de todas las fuerzas sociales, ¿quién iba a denunciar la posible inconstitucionalidad del golpe y tal? ¿Quién? De la misma manera que ahora todo el mundo, entre comillas lo de todo el mundo, cree que, como decía Óscar, el rey salvó la democracia y salvo 4 tal, nadie lo cuestiona y no sé qué, de la misma manera, pues si el discurso único es que esa era la solución y además fue una solución constitucional porque fue refrendada por la Casa de la Soberanía Nacional y por tal y cual, no sé qué, pues ya está, no hay más que hablar, señores. Es decir, ¿quién iba a cuestionar aquello? Y esa situación es la que tenía que sancionar el rey. ¿Cómo no la iba a sancionar el rey? Pero el rey, eso es una cosa. Y otra cosa es que el rey estuviera detrás en el sentido de que diseñara las operaciones. Claro que no. Pero el rey lo alentó y lo conocía. Por supuesto que permitió que sucediera y estaba esperando sacar, vamos a decir así, sacar tajada de la situación, porque entendía, entre otras cosas, que Suárez, que había sido un desastre sin paliativos, como el propio rey le había calificado a Arias Navarro años atrás, un desastre sin paliativos, pues el rey pensaba de Suárez que era peor, que había terminado siendo peor que el propio Arias. Eso es lo que pensaba de Suárez. Y en consecuencia creía que había que darle un giro a todo aquello fundamentalmente por 2 razones, que era el separatismo, o sea, la deriva autonómica enloquecida, y el terrorismo.
Esas eran las dos cuestiones de tal. Pero lo que me parece un hecho también importante, porque se habla de los hechos, pero las personas que los cometen son fundamentales para que sucedan, ¿no? Y llama la atención que, siendo patriotas, antes que patriotas, sean cortesanos del rey, ¿no? A mí me recordaba, cuando estaba hablando Fernando, un libro que leí hace muchos años de Miguel Herrero de Miñón. Para quien no lo conozca, pues era padre de la Constitución, era un hombre importante dentro del Partido Popular, de hecho pujó para la presidencia. Sí. Y una vez que no sale presidente del Partido Popular, se vuelve separatista y empieza a colaborar con la Onda. Y en uno de esos libros, Javier, en uno de esos libros dice, es que España, esto un padre de la Constitución, se puede reconstituir. ¿Cómo? Pues estaría España, y lo habla así, España, el País Vasco, Cataluña, y bajo su égida la figura del rey. Claro. O sea, es que es impresionante. Cuando tú eres joven, lees eso y dices, pero este no era el padre de la Constitución, te impresiona. O sea, que el rey está por encima de la propia unidad de España. Sí. Y esto lo dice uno de los que se llaman padres de la Constitución. Hay una foto magnífica, en esta mañana he recordado que está el comandante Saín Estilla, está Tejero, esto creo que será el año 79, y está Camilo Menéndez que a Gutiérrez Mellado, que es un auténtico bicho, le dijo que por encima de la disciplina está el honor, porque esta gente sabía de honor. Es decir, y lo que hemos tenido después, y por eso digo que el honor está por encima de la disciplina y de la obediencia al jefe del Estado. Sí, claro. Lo que pasa es que es verdad que Franco, y eso lo ha contado muy bien Fernando Paz en muchas ocasiones, domesticó al ejército, y el ejército, pues muy molesto que estuviese, pues dimitían cuando se legalizaba el Partido Comunista, en vez de dar un puñetazo en la mesa, porque había domesticado, y así tenemos pues, lo que ha llegado a nuestros días. Yo creo que mal hecho no, pues se entendía que la figura de Franco no iba a poner en duda la unidad de la patria, ni la existencia de la patria, pero cuando un jefe del Estado, o sea el que sea, pone en duda la unidad de la patria a la que tienen que servir, pues naturalmente que está justificado dar un puñetazo en la mesa y decir, no, es que yo a quien sirvo es a la patria, no a una institución. Claro. No, que es lo que no hemos entendido. Los monárquicos lo que venden, claro, por eso defienden su posición, claro, es que la patria encarna en esa institución. Claro, es que... Y entonces, claro, el resto, digamos, de advocaciones a la patria y tal, pues no son más que puramente retóricas. Pero la encarnación de la patria, según ellos, sería la institución, lo cual es un disparate, porque equivaldría a decir que si España fuese republicana, y lógicamente no estoy pensando en el republicanismo tal y como se ha presentado históricamente, pero que si tuviera otra forma de Estado, que no es otra cosa, en definitiva, un cambio de la monarquía por la república, dejaría de existir España. Eso es una idiotez. Que España ha sido constitutivamente monárquica desde su origen no tiene la menor de las dudas. No. Que el pueblo español ha sido profundamente monárquico siempre, no tiene la menor de las dudas. Pero es verdad, y son verdad más que nunca, aquellas palabras que dijo José Antonio, de que en 1931 cayó como cáscara muerta sin sustancia la monarquía a la que reputamos gloriosamente fenecida. Fue así. A partir de ahí la monarquía dejó de contar en el horizonte vital de los españoles absolutamente, hasta tal punto que el grueso central de la derecha durante la Segunda República se declaró accidentalista en materia de forma de Estado. Y en la Guerra Civil la cuestión monárquica no desempeñó absolutamente ningún papel, se combatía por otras cosas. No era un pleito dinástico lo que se ventiló en la Guerra Civil, ni tiene nada que ver con eso. Y durante el franquismo tampoco hubo absolutamente ningún espíritu monárquico, más allá de algunos grupos aristocráticos y tal. Nada más. Es la voluntad de Francisco Franco Bahamonde, que cree que solo a través de la monarquía puede perpetuarse y mantenerse un estado de cosas que incluye, por supuesto, la unidad de España, etcétera. Sobre su acierto y demás podríamos discutir largamente. Pero es Franco, porque se trata de una instauración, no una restauración. No se restaura una monarquía en los términos de la legitimidad dinástica. No es verdad, porque si hubiera sido así, primero, le hubiera correspondido a don Juan. Segundo, le hubiera correspondido, antes incluso que a don Juan, a los descendientes de don Jaime. Porque don Jaime no renuncia para sus descendientes, renuncia para él por incapacidad propia. Y tal, con lo cual, si hubiera sido una restauración, esa restauración tenía que haberse producido en las personas de aquellos a quienes legítimamente, de acuerdo a los principios de sucesión dinástica, les correspondía. ¿Fue el caso? No. Fue la voluntad de Franco que dijo, Juan Carlos, y ya está. Es decir, es así, es una instauración, y eso lo tienen atravesado. Eso no pueden con ello. Esa es la realidad. Con eso es con lo que nos encontramos. Entonces, la monarquía no es España. O sea, no es una posible forma de gobierno, y mucho menos la dinastía borbónica, vamos. Es una posible forma de gobierno y nada más. Quiero decir con esto que desde el año 31,
Y ya ha llovido, o sea, que han pasado, pues no quiero echar las cuentas porque hace muchísimos años, pero 95, si no recuerdo, si no he sumado a los restado mal. Joder, en España no hay monárquicos de verdad, hay muy pocos, quiero decir, muy pocos. Lo que hay son, y lo que ha habido son juancarlistas. Y de ahí la extrema importancia del 23 de febrero y de mantener el relato, porque es la mentira fundacional del régimen. Y hay una cuestión emocional que prima sobre todo lo demás. La emoción prima sobre el intelecto. La gente que es juancarlista, lo has definido bien, es emocionalmente juancarlista, no es intelectualmente juancarlista. Es decir, pero estas dos pautitas te dicen, oye, salvó la democracia, hace que sigas siendo juancarlista, ¿no? Hasta el último día. Yo creo que aunque Juan Carlos hubiera... Mi tío, que es más rojo que el diablo, porque el diablo rojo, te hablaba de maravillas de don Juan, había estado en el Partido Comunista, luego él pensó, ay, don Juan, joder, qué simpático. Pero la gente, yo soy don Juan Carlista, a ver, eso usted hace puñeta. Pero la gente que estaba ahí cuando falleció don Juan y que llegaba a kilómetros de cola y tal, no sabían quién había sido don Juan. No lo sabían. Juan era lo más parecido a Ramón en la aristocracia, un tío que se sacaba la minga y a los que iban ahí les meaban la cara. Ese era don Juan. En esto todos sabemos quién era don Juan, un borracho que traicionó a España sirviendo a la Royal Navy. Y mantenido por el conde de los Gaitanes y los hijos del conde de los Gaitanes, por cierto, el hijo del conde de los Gaitanes se parece mucho a don Juan, pero bueno, eso es objeto de otro debate. Bueno, pero te quiero decir que es que ya basta de mitificar aquí, porque es que llevamos 80 años viviendo de mentiras, tío. Pero 80 años viviendo de mentiras. Con el tema de don Juan, Luis Marianson anda que no ha sido pesado. Pero pensad también que el golpe sirvió para abrir otro relato. Es decir, el ejército es franquista, es involucionista, hay que depurar. Claro. Y eso sirvió para que llegara Felipe González y se cargara todo lo que había ahí. Y empezó a nombrar los pechos de hojalata que no habían pegado. Es que hay muchos, es decir, lo que quiero decir es que hay muchos relatos que forman parte de un macro relato que ahora mismo no se puede desmentir. Porque entonces, ¿qué dices? Que has estado mintiendo a sabiendas de que lo hacías durante décadas. No puede ser. Claro que el ejército era franquista. Pero precisamente por eso, Franco había pedido al ejército que transfirieran su lealtad al rey. Y entonces era el ejército del rey. Y todos los que participan en el 23 de febrero, en un lado y en el otro, todos lo hacen en el nombre del rey. Y por lealtad al rey. O sea, la lealtad al rey jugaba aquí un papel. Incluso alguien que no era monárquico y que no profesaba precisamente un gran cariño al rey, como es Tejero, procura moverse siempre en los límites, digamos, de la legitimidad, para entendernos. Procura no salirse de ahí. O sea, Tejero no hace lo que le da la gana, ni muchísimo menos. Y Tejero se tranquiliza, como es lógico y natural, cuando le dicen, no, es que el rey está detrás de esto. Se lo dice Milans. Se lo dice Milans en la famosa reunión y en el piso y tal y cual. Milans es el que le tranquiliza a ese respecto y dice, no te preocupes porque tal. Tejero intenta indagar en qué va a consistir ese gobierno y Milans, después de unos escarceos, le viene a decir, bueno, tú no te preocupes, que de eso se ocupa el rey. ¿Pero qué le dice Milans al rey cuando lo llama? Mi lealtad siempre a usted. Claro. Con eso termina. Es decir, ahí está, es decir, por encima de España, por encima de la situación dramática que vivía, la lealtad. Pues esos son los dos generales más monárquicos de España, sí. Armada y Milans. Por cierto, hay buenos oyentes que me dicen, Javier, solo te falta la baliza en la cabeza hoy. Pero si te están viendo seguro. Fran Postigo me dice, magnífica tertulia, la única radio que está diciendo la verdad sobre lo pasado, lo sucedido el 23F. Más. Bueno, le mando un abrazo a César Cis, otros buenos amigos me están escribiendo por aquí, perdónenme ustedes. Miguel Jiménez, ¿para cuándo el libro de los Borbones? Joder, es que me da un poco de pereza, pero bueno. Igual estos pseudomedios como blanquean al rey, ¿no? Y nos mandan las portadas de los periódicos, lo hemos hablado hoy aquí. Bueno, lo que ayer sucedió en el Santiago Bernabéu, me mandan la imagen también, centenares de jóvenes cantando el Canal Sol. Decían que no había jóvenes por la calle cantando el Canal Sol, pues sí, pero no es la calle, es un recinto deportivo. No, pero estaban fuera. Estaban fuera. Entonces sí es la calle. Pero expulsaron a un espectador. Ah, sí, porque por levantar el brazo. Igual estaba pidiendo. El Real Madrid acaba de expulsar a un. Igual estaba pidiendo. Pero el otro día en el campo de los Osasuna gritaban ETA, ETA, ETA. Sí, y ahí no se sanciona a nadie. Eso no. Es que ETA significa ahí. Pero el titular del periódico. El titular del periódico no era por hacer el saludo falangista, sino el saludo nazi. Bueno, el otro día Javier Ruiz, el que confunda a Sabino Fernández Campos con Sabino Arana, dijo que Vito estaba haciendo el saludo nazi y nosotros tenemos la foto y es haciendo así.
Y no, le cortan los dos victoria, dedos. siempre victoria, siempre victoria. Pero ese es el nivel que tenemos. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Yo he Es el visto nivel de la prensa. José Antonio me dice, yo he visto a Luis del Val defendiendo a Zapatero cuando cogió el poder y luego despotricando cuando lo dejó. Más cosas. Santiago Calvo me pregunta cuánto ha costado la desclasificación y de dónde viene la pasta. Bueno, eso les ha costado poco. Cristina, hola Javier, ¿algún día me presentarás a Fernando Paz? Me dice Cristina, hoy ha estado fenomenal. Cristina, mi amiga de Italia. Bueno, que su país no es italiano. Dile, Cristina, que no es para viva la tanto, Guardia que Civil, no no es para yo tanto. ya Tejero, lo dice María Ángel de Villanueva de la Cañada. Buenos días, Napoleón, enhorabuena por la tertulia, la estoy disfrutando en directo en televisión. Ojalá la estuviera viendo muchos españoles para que sepan la verdad. Descansa en paz el gran Tejero, lo dice Ángel de Madrid. Buenos días, Sergio de Logroño. Mi más sentido pésame a la familia, así como mi respeto y admiración. Tuve la suerte de poder estrechar la mano de Antonio Tejero en la Academia de Baeza. Ya en el 2007 perdimos un benemérito con el honor intacto, cosa que pocos de la cúpula de la Guardia Civil actual ostentan. En el cielo ganan, y me dijo que hizo la promoción de su nieto. Magnífica charla sobre el 23F que nos dio el sábado pasado en Valladolid Fernando Paz, muchas gracias. Fui de Zaragoza, confirmarme o desmentirme. Armada visita la Zarzuela unos días antes del golpe, yo lo he escuchado. Sí, Armada cuando cesa al frente de la Casa Real, pese a que ya no ocupaba ese puesto, me parece que es en 1977, despacha casi a diario con el rey. Bueno, buenos días. Pues yo creo que de haberse plegado Antonio Tejero a las instrucciones de la superior, es decir, quemar el cartucho ineludable de salvación del régimen del 78, en aquel momento se vino muy grave. Creo que hace ya decenios que dicho régimen del 78 hubiese caído, nos dicen. Que no se olvide que en el golpe no solo estaba Juan Carlos, sino también todos los políticos, los partidos. Lo hemos comentado. Federico en Chihuahua os ha echado mierda en su programa, echando mierda en su programa. Bueno, pues nada, bienvenido sea. Cada vez que insulta, más oyentes tenemos, así que sigue así, que lo estás haciendo muy bien. Maoísta. Quiero aprovechar este medio solamente para hacerles llegar una sugerencia a uno de los oyentes y su programa de historia de una época. ¿Quién que sería posible llevar como invitado a Rafael López Díez? Pues claro que sí, Rafael López Díez es muy amigo. Mi padre era teniente coronel, salió de casa de uniforme y con su pistola. Cuando vio al rey en la tele, supo que Armada, que hablaba a Juan Carlos y mirando el modo monárquico está el tutono, dijo, nunca traicionarán al rey. Efectivamente. Miguel Jiménez, la prensa prefiere seguir una monarquía con reyes de escayola. Buenos días, valiente, el gran tertulio, no tenemos siempre España. Mi padre militar en la 4ª región estaba acuartelado desde media mañana del 23F. La tertulia de hoy es un lujo. Solo he hecho en falta llamar por su nombre calificativo a los que traicionaron, perjuro. Nos dicen por aquí, viva que esto. Bueno, permítanme que me despida, Fernando, Óscar, Luis Sánchez de Mogollón. Miren, en un tiempo en que la palabra lealtad es un adorno vacío, Tejero fue leal hasta el final. Leal a su juramento, leal a sus hombres, leal a su patria y leal a su fe. Pudo traicionar, pudo callar, pudo venderse, pero eligió el camino más duro, el de pagar por todos nosotros. Descanse en paz el teniente coronel Antonio Tejero Molina. España le debe al menos la verdad. Muchas gracias y ya saben, continúen aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, y a partir de las 11 con Fernando Paz vamos a hablar de los Beatles. Cambiamos de tercio.